¿Aire? Hola. Estamos al aire. ¿Qué ganas de comer una lasaña? Cairo. Me retenté. Bueno. Ahí tiene el guión, ahí está todo perfecto. Yo me quería sentar en la punta, Sergio no me deja. Bueno. Porque hay un intruso. Hay alguien en la punta. Sí, sí. Y yo pensé que iba a hablar, pero Y le no gustaba habla. más la punta que a mí, ¿qué va a hacer? Reclamó el trono, reclamó. Sí, sí. Yo tendría que decirles los temas que estuvieron sonando. Así es. Hoy los quiero decir porque son todos legibles para mí. Hoy los leo todos. Hoy lo leo todo yo. Sonó antes El Olvidau de Mercedes Sosa y recién acaba de sonar Chacarera del Rancho de los Hermanos Ábalos. Bien, perfecto, se lo agradezco muchísimo. Sergio, ¿quién viene ahora? Hay que estirarlos porque no sabe. No sabe nadie. Un momento. Cuentan que mi amigo Sebastián ¿Era ese? Sí, era este. No se sorprendan. Como la señora con la cartera enganchada. y que a sus hermanos dedicó Ya que prescribió eso. que la igualdad es la razón que nadie se lave las manos. Salven a Sebastián, sus rezos están en cruz, lucha con uñas y dientes. Chicos, Muy profunda. no sé dónde estoy parada, el guión está en cualquiera. Llamen a Sebastián, dice la Presente, canción. presente. Presente Sebastián. Yo no quisiera llamarlo, necesitarlo. No. Porque es abogado. Siempre es bueno tener un abogado amigo, pero es preferible no necesitarlo. Bien, el ladrón de asientos va a decir algo. Buenos días. Iba a decir buenas tardes, pero todavía no es la tarde. Buenos días. Ya arrancó como el orto. Buenas, iba a decir tarde, no, buenos días. ¿Cómo dice que cómo está Marsullo? ¿Cómo están? Tanto tiempo. La gente así es mal le comenta y me ha dicho que usted estuvo con un plomero en una situación rara, por eso no lo vi. Destaparon la cañería. Mi última Estuvieron falta. de- Claro. Exacto. Me han agraviando. mentido. Porque veo que la gente es mal le comenta. No puedo ni ratificarlo ni rectificarlo. Abogado. Así Está muy bien, qué buena Venga para acá, respuesta. No abráceme. sé bien, estoy diciendo. Acá se escucha. Bien, perfecto. Bien. ¿Cómo están? Yo Tanto bien, tiempo. bien. Marsullo, ¿qué tiene usted? Estamos contentos. No, yo le cuento una confidencia que acá el amigo Ramón sabe. Sí. Me levanté temprano, como pocas veces, hice la tarea, anoté lo que iba a hablar. Está deportivo hoy. Sí, Me voy a jugar al fútbol un rato, voy a intentar. Ajá, Claro. lo que ha perdido el mundo. Hay un abogado por lo que perdió la Cuidado cancha. el bracito. Sí. Y bueno, perdí el papelito donde había hecho la tarea y acabo de improvisar algo con, Les con el comento celular. que Sebastián perdió la columna y Ramón encontró la lista de la verdulería de una señora. Claro, también. porque empezamos Del barrio. De acá del barrio, lo tomamos A como ver, una léelo. señal. Sí, Claro, sí. empezamos a buscar papelito en la calle y apareció esto. Sí. A ver, léelo. Por Léalo. las dudas que lo haya pedido. Sí, sí. Para la gente que perdió el papel. Papa, queso de rallar, cebolla, banana y arroz. Placenta, agrega. Hay gente La que... placenta ya la tenía, se ve. Tiene Porque letra de señora. Da la letra, Sí, ¿no? sí, da sí, la sí. letra. Sí, Sí. da la letra. Bueno, el sí. papelito, Sí, la aparte señora. recortado con los dedos de la Sí. esquina de la hoja. Iba a hacer un Sí. guiso la señora, che. Oh, iba a Qué hacer un cosa pastel de linda. papas, capaz. Sí. No. Pobre, bueno, cualquier cosa lo tenemos acá en la radio. digo, Exactamente. Si alguien Estamos. perdió una lista de la Verdu, del súper, acá está. ¿Qué tienes usted el día de hoy? Volvemos. Pues, Bueno, no. vamos a... Se pasa que me viene jocosa la columna, pero bien, con alegría. Vamos a retomar ver. la columna que hemos dado en llamar este año. Como hablé tanto de derecho años anteriores, dije, bueno, hagamos algo más entretenido donde podamos hablar de personajes históricos. La columna se llama ¿Nacionalista o libertario? Yo Bien, está bueno. voy a describir la historia de personajes, la historia argentina, y luego de la columna ustedes votan a ver si el personaje es un nacionalista o un libertario. Está bien. Recordemos que hemos hablado del nacionalista Mariano Moreno Ajá. y del libertario Rivadavia. Esas son las calificaciones que se han Dueño llevado. de las hojas más caras del mundo. Exactamente. Exactamente. Que no eran blancas. Que no eran crema, blancas. manteca. Se entiende todo. Bueno, hoy voy a hablar de un personaje Sí. que yo creo que es trascendental en la historia argentina, infravalorado, y creo que muchas veces mal contada su historia en las escuelas argentinas. Creo Podemos que afirmar que es un maldito. para un hecho maldito, uno de los hechos malditos de la historia argentina. Ah. Yo creo que Juan ya sabe de quién estoy hablando, ¿no? Me parece que sí. Juan Manuel Ortiz
de Rosas y López de Osornio. ¿Le suena? Sí. ¿Son dos distintos? Es la misma persona. Juan Manuel. Ah, largo. Rosa para los amigos. Rosa para los amigos. Rosa para los amigos. Pobre chico cuando estuvo en la primaria ahí Claro. escribiendo el Sí, nombre. Rosa para los amigos. En el guardapolvo. Bien. Bueno, Juan Manuel nació en Buenos Aires en 1793 y murió el 30 de marzo y murió el 14 de marzo de 1877 en Southampton, Inglaterra. Bien. En el exilio obligado. En el exilio obligado. Bueno, lo bueno de esta columna es que lo tengo a Juan que va a ir... Yo voy mechando. Nos callamos el resto. Exactamente. Quiero contarle al público y a Seba y Ramón que no estuvieron en nuestra primera cruzada que Rosas era la cara visible de nuestro primer programa. Exactamente. Ah, muy bien. Cuando era con sonreía, nuestro ícono era Rosas con lentes oscuros. Exactamente. Muy lindo el icono. Muy lindo el icono. Nos lo ha robado una cuenta libertaria, le cuento. Un libertario. Sí, un libertario en Twitter tiene nuestra foto. A Rosas. A Rosas con lente, es nuestra foto. Uy, Eso por no registrar. Y Si no tengo seríamos- miedo a Qué que cosa sonríe. rara, a ver, pero Raro, ¿por qué sí, Libertarios quería Rosa? A ver, cuénteme, ¿quién es Rosa según Marsullo? Según Marsullo Sebastián. y según la historia casi oficial. Sí. Él es hijo de hacendados de origen españoles de la región de Cantabria, sobre todo de parte del padre. Él nace en Buenos Aires, los padres tenían grandes asentamientos o campos donde él tuvo una buena formación. Era una familia pudiente de la ciudad de Buenos Aires. Él en su juventud fue al colegio Argelich, puede ser, o el director era Argelich. Sí, el director. Exactamente, uno de los colegios más prestigiosos de la época, y luego de joven empezó a administrar los campos de la madre y del padre. Tras una discusión, empieza él a administrar campos. Eso lo acercó a la población indígena, criollos, porque él empieza en 1820 y pico, podríamos llamar las campañas del desierto, ¿puede ser? Sí. Yo le pregunto a Juan que me vaya corrigiendo porque no tengo el papelito. Pasaron cosas. En estas campañas no eran las campañas que conocemos de Julio Argentino Rojas, no fueron campañas de exterminio, él negociaba Golpeaba y te llamaba a negociar. Esa es la forma de Exactamente, Rosas. la forma Rosas. Esa es la forma Rosas. Bueno, él siempre estuvo vinculado desde joven a la política argentina. Dicen que participó en la defensa de las invasiones inglesas, Sí, rol destacado. un rol destacado. Y luego, en 1829, hay dos hechos importantes. Sí. Él asume su primer gobierno, Sí. hablamos de la provincia de Buenos Aires. Sí, no había nación en esa época. No había nación. Estamos hablando de Provincias Unidas Exactamente. o post-triunvirato. Claro. El poder estaba atomizado en diferentes enclaves, sí. Exactamente. Uno de los enclaves que me da el pie era la provincia de Santa Fe, en 1829. También es muy importante Rosas para firmar un tratado con nuestro gobernador, Sí. Estanislao López. El tratado de Banegas pone un fin al conflicto entre Buenos Aires y Santa Fe. Está hecho. Se convierten en aliados luego de esa fecha. Bueno, el primer gobierno de Rosas fue un gobierno de orden, por eso se lo llama restaurador de las leyes. Luego de las deudas de Rivadavia Y de una masacre hecha por Lavalle, él viene a pacificar. viene a pacificar el país y bueno, tenía las clases populares que le daban sustento y realiza un gobierno de transición de 1829 a 1832, donde se caracterizó porque le dieron facultades extraordinarias para poder llevar adelante sus reformas políticas y económicas. Y este gobierno termina en el 32, como dijimos, porque no le extendieron estas facultades extraordinarias que Rosa exigía. Dijo, ¿me la dan? No, entonces me voy. Y sí, se subió el caballo y se fue. claro. Así, muy a lo Rosa. Exacto, sale del gobierno, se dedica nuevamente a sus campañas por el desierto, conquista y de tierras, bueno, a sus labores de hacendado. Se da una particularidad, él sale del gobierno y justo en 1833, ¿qué pasó? Un hecho en la geopolítica que nos afectó contra Inglaterra. Ah, no, toman Malvinas. Nos toman Malvinas. Exactamente. Bueno, justo en esa época, tal vez otra hubiera sido la historia si Rosas estaba al gobierno, pero bueno, no lo sabemos. Tal cual. En 1835, podría decirse ante una crisis política, es llamado nuevamente para que conduzca a la provincia de Buenos Aires con una condición.
¿Qué exige Juan Manuel? Los poderes absolutos, la suma del poder público. ¿Qué significa? Sí, El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos O hablando... sea, dice, yo me hago cargo después que ustedes me dejaron ir, sí, bueno, pero quiero la suma del poder público. Obviamente le dijeron, sí, jefe, agarre porque está todo podrido, y así es que agarra. Pero esta vez se queda mucho tiempo. Claro. Igual no era un principado lo que recibía, sino un lío enorme. Una nación naciente. Más, estaba a punto de reventar la guerra civil de una forma muy cruenta. Claro. Muy cruel. No olvidemos que en esa época teníamos dos bandos, los unitarios y los federales. Tal cual. Un profesor de historia de mi secundaria decía que Rosas se hacía llamar federal, pero era unitario. Y era pragmático. Para ¿no? que entendamos, Rosas es el más unitario de todos los federales y el más federal de todos los unitarios. Exactamente, una gran definición. Era un pragmático y entendía que... Los tiempos. Estaban muy bien los tiempos, un tiempista. Un tiempista. Tomar postura podría haber desatado una guerra y esa cosa. Lo que sí Rosas postergó... Vamos a hablar de algunas cuestiones buenas y malas, como todo personaje histórico. ¿Cuál era el objetivo de esta suma de poder público? Eran 3 objetivos claros. Después, bueno, obviamente un gobierno tan largo fue marcando en otras cosas, pero conservar, defender y proteger la religión católica. Estamos hablando de 1800. La Santa Confederación. Exactamente. Sí. Sostener la causa nacional de la Federación. Ahí estamos hablando Rojo Punzó, la Santa Federación. Y el ejercicio de la suma del poder público. Se le daría todo el tiempo necesario que así consideren. Sí. Bueno, esta suma del poder público venía con el agregado que él representaba a Argentina en las relaciones exteriores. Exactamente. O sea, el gobernador de Buenos Aires era representante de la federación. La confederación tiene una característica. Cada gobernador era como una especie de presidente. Exacto. Pero delegaban en Buenos Aires, por la cuestión obvia que está el puerto, las relaciones internacionales. Bueno, hablando del puerto, impulsó la ley de aduanas. Sí. En la época, bueno, creo que retrocedimos 200 años. La libertad de comercio hacía que potencias extranjeras expolien nuestros recursos. Sí. La ley de aduanas logró obviamente que la aduana de Buenos Aires se potencie y se convierta en el motor del país, y además potenció los productos internos de las provincias. O sea que le puso aranceles a los productos para que no compitan con lo nacional. Exactamente. Le otorgó la pensión a don José de San Martín, negada por Rivadavia. Exactamente. Por eso luego lo entrega, fue famoso este año fue lo del sable corvo. Sí, que le entrega, San Martín le lega el sable corvo a Juan Manuel. Por la defensa de la soberanía. Exactamente. Y no solamente eso, hay que decirlo, San Martín se pone a disposición de Rosas en un momento y le dice que, de ser necesario, él venía para estar bajo su mando, ¿no? Tal cual, sí. Así de claro. Bueno, todo tiene que ver con todo. Defensa de la soberanía, ley de aduanas, 1845-1847, ¿qué pasó? Un bloqueo anglo-francés. Los franceses y los ingleses junto con los unitarios se unen en contra de Rosas y toda la confederación. Exactamente. ¿Cómo termina la cuestión? Una victoria diplomática argentina que afianza su navegación interna. Sí. Así que bueno, esas son las grandes características. Después los críticos hablan de la mazorca. ¿Qué fue la mazorca? ¿Alguien recuerda? Bueno, Juan lo sabe, obviamente. Una policía. Era un grupo paramilitar propio. O sea, no creado por él. ¿Que aparece en el matadero o la mazorca? Claro, los mazorqueros, sí. Bravos los muchachos. Sí. Bravo. Eran épocas bravas. Picantes. Respondían a los ataques internos y externos también. Eran como hoy le diríamos ultrarrosistas. Exactamente. En la Facultad de Letras se le dedicó un cuatrimestre entero al matadero y a los mazorquistas. Sí. La mazorca eran unos muchachos muy picantes. Bien, respondían a la época que el gobierno federal de Rosas era constantemente atacado por unitarios, pero desde Uruguay sobre todo, ¿no? Que estaba Lavalle. Claro, estaban todos ahí, los unitarios iban y aguantaban. En Chile, los de Sarmiento aguantaban la mayoría en Montevideo. Bueno, dicen que también hubo alguna censura al periodismo. Lo que pasa es que estamos hablando de 1830. Y el hecho que lo marca Rosas, que fue película, mal, que no ganó el Oscar, muy mal, estoy hablando con la madre de Eva, que es la historia de Camilo Gorman. No la vi. Bien. ¿Recomendada? O sea, él deja que maten a una embarazada. Mirá. Lo cual lo pagó política, el costo político fue altísimo. El mote de tirano... Pero bueno, grandes enemigos. ¿Quién puede saber si un gran enemigo de Rosas? Rivadavia.
Rivadavia. Sarmiento fue contemporáneo, ¿no? Sarmiento lo odiaba. Sarmiento lo odiaba, le escribió el coso de Facundo. El Facundo Civilización Barbarie. Lo odiaba con toda su... Sí. Bien. Después, Enemigos Amigos, podemos hablar de Alberdi. Sí. Ahí tenían una relación muy interesante. Sí, sí, muy linda. Arrancan en polos opuestos y luego se encuentran en el exilio. Bueno, pero igual Alberdi era un jurista. Sí, Era otras herramientas. Bueno, Sarmiento no era un letrado. Y lo odiaba con todo eso. Sí. Pero bueno, también hizo funciones militares. Bien. Como presidente. La pregunta es... Sí. Vamos redondeando porque ya no tengo mucho más. Esto tenía la batalla de Caseros, como bien sabemos. Urquiza lo derrota y marcha al exilio Juan Manuel con lo opuesto, podríamos decirse. Como le pasó a San Martín. ¿Cuál es la pregunta? Es un personaje polémico porque tiene cosas muy interesantes para la época, afianzó una nación naciente que luego terminó afianzada con la generación del 80, pero le dio estabilidad a momentos turbulentos con las cuestiones políticas e internas de la época. Para mí fue un nacionalista. No sé el resto de... Mire, si San Martín le dijo me pongo a su disposición, no hay duda. No hay más que decir. Es el primer veteado que nos trae, porque puede ser nacionalista con algunas pinceladas ahí medio raras. No sé si de libertario no tendría. Nacionalista con pinceladas de estalinista. Claro, autoritario. Exactamente. Totalitario. Igual me parece que, sobre todo este personaje, hay que tener una mirada muy situada. Sí, porque hablar con ciertas liviandades sobre alguien que estuvo en un momento tan dramático y en el siglo XIX y acá, exactamente, en el siglo XXI hacen barbaridades peores que la del siglo XIX. Lindo personaje. Y tengo algo, vamos a un tema y cuando volvemos tengo algo para hablar sobre el tema, porque todo tiene que ver con todo. Exactamente. Vamos a un tema.